19:30 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Bueno, vamos a aclarar un poco la cuestión que ha causado revuelo, ha sido tendencia en las redes sociales, vinculado a algunos dichos de la señora Diana Mondino, si no me equivoco, candidata a diputada nacional, que además tiene la posibilidad de ser la canciller, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que se ve en los medios, y por ende, por lo tanto, un medio internacional, el medio de Telegraph, muy reconocido, el medio inglés, le hace una entrevista basándose justamente en estos dichos de la que sea posiblemente quien ocupe la Cancillería, que sería el Ministerio de Relaciones Exteriores, un puesto clave, importante, a nivel, en el sentido, en la representación, ¿no es cierto?, de un país frente al mundo. En ese sentido, lo que se dice, los dichos han causado este revuelo en el medio de Telegraph, diciendo que se van a respetar básicamente los derechos, dice, deben ser respetados, serán respetados los derechos de los isleños. Luego repite, deben ser respetados, no se les puede faltar el respeto. El concepto de que se puede imponer a la gente lo que se puede hacer o lo que se debe hacer es muy feudal e ingenuo. Acá hay varios errores, lo cual es tan sospechoso en ese sentido, hablar de errores cuando ya se repiten varias veces. Vamos a retrotraernos, ¿no es cierto?, al mes de agosto, cuando se armó una polémica respecto a Milei, quien fue que se expresó en el sentido de que se van a respetar los deseos de quienes habitan en las Islas Malvinas. En ese sentido, el decir se van a respetar los deseos no es correcto de ninguna manera. Ese no es un término que se debe utilizar a nivel internacional en lo que es la disputa de la soberanía sobre nuestro territorio, en este caso sobre las Islas Malvinas. Tampoco es correcto decir que los derechos de los isleños serán respetados. Esto puede traer a nivel internacional, tener implicancias bastante graves luego cuando el gobierno ya esté en el poder, digamos, tome el mando. Lo peor y lo triste de esto es que ni siquiera los gobiernos anteriores, que son lo más nefasto que hemos tenido en Argentina, ni desde Alfonsín se ha utilizado estos términos en este sentido. Yo diría, vuelvo a decir, el error está en no leer la Constitución, en no utilizar los términos de la Constitución. La Constitución, en sus disposiciones transitorias, en la parte primera habla claramente, esto se tiene que repetir, no hay nada más que agregar en ese sentido a ningún tipo de medio internacional, en ninguna opinión. La Constitución es clara, cuando se tiene que hablar del tema dice que la recuperación en esta disposición transitoria primera es la recuperación de los territorios, de dichos territorios, y el ejercicio, y remarco, la recuperación de territorios y el ejercicio pleno de la soberanía sobre ese territorio, respetando el modo de vida de sus habitantes, no habla de derechos ni de deseos, y conforme a los principios del derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Eso es todo lo que se debería decir en referencia, ya que la Constitución es lo que nos marca, es la guía. Nos puede gustar un poco en algunas cuestiones o menos en otras, pero es la única referencia y guía que tenemos en este momento, y lo único que debería ser respetado. Lo que los gobiernos anteriores no respetaron en muchos sentidos o no tienen conocimiento. Por eso, la verdad, cuando se habla de derecho, cuando se habla de deseos, se está haciendo una referencia a qué quiere el habitante. El error conceptual parte, ¿no es cierto?, de referirse a quienes están habitando las Islas Malvinas, a quienes se encuentran en posesión de la tierra, lo que cual implica varias cuestiones. El estatus político implica el estatus internacional, que se trata justamente de una disputa que ni siquiera, ahora lo que quiero agregar justamente a esto, de esos deseos que están plasmados en un referéndum sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Islas Falkland, como le llaman en Inglaterra. Hago un paréntesis, hay un guiño de la Unión Europea que le hace la Argentina justamente hace algunos meses, donde las llama Malvinas en lugar de Falklands.
bueno, ni siquiera estamos tomando, ¿no es cierto?, los guiños internacionales que nos hacen, o este referéndum que no es reconocido por Naciones Unidas, por ejemplo. Este referéndum hecho por Inglaterra, no reconocido por Naciones Unidas, justamente toma esto de los derechos, porque los derechos civiles, jurídicos, los derechos políticos, quiero decir, los derechos de básicamente haciendo referencia a la autodeterminación de los pueblos, y ahí se está partiendo de un concepto totalmente errado. Este referéndum, lo que decía en 2013 era, hecho por Inglaterra, decía que las Islas Malvinas con Falklands conserven su actual estatus político, haciendo referencia al derecho de autodeterminación. El derecho de autodeterminación que nos habla, es un concepto, ¿no es cierto?, que surge en los últimos menos de 150 años, vinculado al concepto de nación, al concepto de soberanía, al concepto de independencia, lo que es la etapa de la colonización y luego la descolonización. Este concepto nos dice, ¿no es cierto?, este estatus político, le preguntan a los isleños si desean que se conserve el estatus político como territorio de ultramar de esta potencia, ¿no?, del Reino Unido. Este referéndum salió obviamente favorable en un 92%, un voto nulo, la mayoría votos válidos, 1.500 votos. ¿Cuál es el problema de esto? El problema ¿y por qué digo que es grave? Porque no se tiene que tomar como referencia a quienes están habitando. Digo, porque si este referéndum, y nosotros tenemos un reclamo legítimo sobre la soberanía, sobre las Malvinas, sobre el territorio, no es con los habitantes, se nos está dejando de lado a nosotros, que somos quienes reclamamos. Para que la gente lo ponga un poco en contexto, sería como si en este momento quien estaba, por ejemplo, ¿no?, escuchando la radio en un transporte, ¿no?, en el taxi puede ser, y de repente el taxista, por ejemplo, llega a su casa y se encuentra con que están ocupando su casa. Están unas personas que él no conoce de ningún lado ocupando su casa, su lugar, y de repente viene un político y dice, bueno, mira, vamos a hacer una encuesta a toda la gente que está habitando la casa y le vamos a preguntar si ellos quieren seguir teniendo la posesión de la tierra, ¿no?, de esta casa, o si finalmente se las vamos a volver a ceder al dueño legítimo, que es este taxista. Uh-huh. Evidentemente la gente que está ocupando ilegalmente esa casa va a estar a favor de conservar esa ocupación ilegal. Exactamente. Y eso es lo que yo te quería dar como ejemplo, porque esto nos puede tener implicancias no solo a nivel internacional, implantando un precedente y hablando de implantar justamente lo que hay al respecto, al momento de la colonización, se trata de así como lo dice Argentina, población implantada justamente por parte de esta potencia extranjera, que justamente, o sea, en ese sentido es obvio y natural que ese derecho de autodeterminación lo use a favor el Reino Unido. Y la problemática es que nosotros le estamos haciendo el juego a favor al Reino Unido cuando nos expresamos en ese sentido. Siguiendo y cometiendo aún errores mayores, lo que ella de Diana Mondino en esta entrevista dice, bueno, si la gente finalmente quiere hacer ciertas cosas, se harán. No, volvemos a hacer referencia, se sigue cayendo en el mismo error. Ella luego da una argumentación al respecto, ¿cómo entendería la inflación alguien que no haya nacido ni crecido en Argentina? Nuevamente, un error gravísimo, no tiene nada que ver quien esté habitando, que es para nosotros una consecuencia accidental, obviamente por una acción de implantación de estos habitantes en la isla por parte del Reino Unido. ¿Por qué digo que también puede traer consecuencias a nosotros? Porque con este concepto, a lo cual le agrega el principio de no agresión, lo cual repitió Milei en ese sentido anteriormente, que generó repudio de parte de los veteranos de Malvinas, también se basa ella en el principio de no agresión. Dice, por eso se refiere, no vamos a obligar, hay que terminar con eso, no hay que realizar sobre esta gente lo que no desean ellos. Bueno, ¿por qué hay un problema acá? Porque si tomamos ese concepto, nosotros podríamos tener un problema en el sur de Argentina con 1.000, 2.000, digo, acá hay 1.000, 2.000, 3.000 habitantes en las Malvinas, 1.000, 2.000, 3.000 mapuches en el sur que quieran utilizar este tipo de conceptos y este principio, estos derechos de autodeterminación
lo cual podría llevar... Como el separatismo catalán. Exactamente, como el separatismo catalán. También podríamos hablar, por ejemplo, habría que preguntarle, ya que tanto hablan por ahí de la madre patria de España, ¿qué piensan de Gibraltar? Entonces son cuestiones muy, muy delicadas y, bueno, en ese sentido podríamos tener un problema con los mapuches en el sur cuando ellos quieran decir, bueno, yo no entiendo la inflación de Argentina, no quiero formar parte de este sistema, porque ella dice, ¿por qué alguien querría formar parte de nuestra sociedad? Dice, con ese sentido, tenemos que ser un país normal. Ella es economista, justamente trae a colación la cuestión de la inflación. Y por último, para ir terminando, lo que ella dice al respecto, en el principio de no agresión, hay una cuestión básica, que es que el principio de no agresión no se respetó en el momento que hubo un invasor, en este caso un usurpador, que es el Reino Unido, de acuerdo basándonos y utilizando los términos del derecho internacional, que al usurpar ya es un acto de violencia. Como decía Neradros, yo puedo decir, bueno, como dicen o los mapuches, pueden ocupar una tierra fiscal, vamos a decir, y no de un propietario privado, ocupen esa tierra y digan que son ellos los dueños y que, bueno, en ese sentido llaman a las organizaciones internacionales que quieren tomar su autodeterminación de ser soberanos, independientes, en ese sentido, utilizando este derecho de autodeterminación. Por eso la palabra derechos es delicada, es gravísima. Y por último, lo que agrega, es decir, hay que tener en cuenta y hay que preguntarle, el derecho el principio de no agresión no fue violado en el momento históricamente, cronológicamente, por la potencia que invasora, digamos, en este caso Reino Unido, ¿sí o no? Si el principio ya fue violado anteriormente, significa que nosotros no podemos respetar ese principio. Por eso hubo una guerra hace algunas décadas. Y eso es una falta de respeto a los veteranos de Malvinas. Entonces, si cuando hay una ofensa, pasa que, claro, no entienden los conceptos y las doctrinas y los términos militares, internacionales. Cuando hay una ofensiva, que es una usurpación, una ocupación, surge una contraofensiva. La ocupación de Argentina de las Malvinas no es una ofensiva, sino que es una contraofensiva a la ocupación. Por último, da un ejemplo que también lo da Milei, que se basa en la historia de Hong Kong, la transición de Hong Kong, ¿no es cierto?, del Reino Unido, como colonia del Reino Unido, a China, lo cual es hablar geopolíticamente de algo muy simplificado, que no es así. Hemos hablado de Hong Kong en los últimos tiempos, acá en la radio, de cómo China muele a palos a la población, ¿no es cierto?, en Hong Kong, y quieren anexar a Hong Kong de ese régimen administrativo, que ya no existe, por supuesto, en aquel momento lo existía, el régimen administrativo especial. Por lo tanto, está hablando de un ejemplo que no tiene ningún tipo de sentido. Hong Kong no tiene esta cantidad de habitantes, 2 o 3 mil kelpers, como se les dice, y no son nacidos, no tienen vínculos de sangre con el Reino Unido, no tiene absolutamente nada que ver Hong Kong en ese sentido. Así que el ejemplo ha sido lamentable, es un error que deben corregirlo. Si es que es un error, lamentablemente hay una repetición de errores y no podemos dejarlo pasar, porque si no, cualquiera va a decir, no hablan del tema Malvinas, me han llegado mensajes, hablen del tema. Y más que el tema de Malvinas, es el tema de la soberanía argentina. Recordemos, provincias como Tierra del Fuego en Argentina tienen una población de 152.000 habitantes según el censo de 2015. Si tenemos 152.000 habitantes, supongamos, ¿no?, por ejemplo, con la cantidad de inmigrantes ilegales que entran en Europa, ya podríamos, con la inmigración de un año, tomar prácticamente una provincia argentina a través de inmigrantes que se autodeterminen de otro lugar. Exactamente. ¿No? Entonces, es grave el tema de decir, bueno, que cada uno, los que voten, pueden decidir qué son, digamos. Y yo creo que esto ya se deriva de un error propio del liberalismo kantiano, que toman la autodeterminación y autogobierno como un principio metafísico en torno a los trascendentales, pero no es materia de clase hoy día. Digo que es muy interesante lo que plantean ustedes, y muy bien planteado, Ramiro, porque hay que ser cuidadoso con lo que es el respeto a los usos y costumbres de un determinado pueblo, que se va dando ya por tiempos inmemoriales. Las primeras patrias surgen justamente por un arraigo ya inmemorial, como puede haber sido, de hecho, y así funcionó, el ingreso de los visigodos cuando se separan de los ostrogodos hacia lo que hoy se conoce como la Europa occidental. Pero en este caso tengamos en cuenta que este primer acto de ocupación ya es ilegítimo, no, si quieren, y la gente lo pide,
Soy muy amigo de Diego García Montaño, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba en materia de Derecho Público Internacional, para que hablemos de la ilegitimidad en el primer acto, cuando ya están constituidas las naciones. Por eso no se puede comparar a etapas previas de la historia, y por eso cité los visigodos, donde las naciones no estaban constituidas aún, o al menos no en el concepto que hoy utilizamos de nación. Y el segundo aspecto es que tenemos que ser cuidadosos, digo, porque estamos hablando de personas que van a ocupar finalmente el gobierno. Entonces nosotros somos conscientes que, quiera sí o no, la función de todo el equipo de Milei va a ser gobernar. Y nuestra función desde el periodismo es cuestionar el poder. Si no, no estaríamos haciendo periodismo, estaríamos haciendo militancia. De Entonces, hecho, por algo nos llamamos la resistencia. claro, entonces, nos da lo mismo que gobierne Massa, Burrich o Milei. Lo que primero priorizamos es ser críticos del poder, si no, no es periodismo, es ser condescendientes. Y otro tercer punto que quiero mencionar, y vinculado ahora ya sí a lo que dijo Alejandro para ya cerrar, tengamos en cuenta la importancia de la soberanía, más allá de la cuestión geopolítica en materia de recursos. Hay un acto político por detrás de todo esto. Hoy ya se está planteando en Chile, con todo el afecto que le tengo a nuestros hermanos trasandinos, porque yo separo lo que es el pueblo de los gobiernos, pero ya se está discutiendo si hay que repasar lo que es la soberanía en la Patagonia. Sí. O sea, y esto me lo puede, cualquiera que sea Chile me puede venir a querer desmentir. Ya Boric incluso ha planteado esto, y ya se está empezando a tratar en temas dentro de la prensa chilena. Lo digo porque mi última gira fue en Chile. Conozco el tema en primera mano. Entonces tenemos que ser prudentes con andar utilizando términos que no son apropiados, porque, a ver, a mis alumnos cuando utilizan un término que no es adecuado, uno los tiene que reprobar. Entonces, si uno es tan exigente con la terminología, con los propios alumnos en un examen, ¿cuánto más hay que ser con los políticos que dirigen el futuro de millones de ciudadanos? Son las implicancias internacionales, ese es el tema grave, porque como dijiste, Kast también lo nombra, todo bien con Kast. Obviamente es una Ellos van a velar por sus intereses. Exactamente. El tema es que nosotros no velamos por los propios. Claro, y es natural eso en el ser humano. Por más que podemos coincidir un 99% en sus ideas, pero cuando nosotros también tenemos que defenderlo, es la ley de la naturaleza. Sí. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para poder seguir haciendo este tipo de contenidos. Nos despedimos y nos vemos en próximos programas de La Resistencia.